Les voy a mostrar cómo cambiar los días laborables en el MS Project. Para ello vamos a ir aquí a la pestaña Proyecto, a la opción donde nos dice cambiar tiempo de trabajo, y al hacerlo clic nos van a aparecer un cuadro de diálogo que dice cambiar calendario laboral. Aquí nos aparece el calendario estándar. Para no modificar el calendario estándar debemos de crear un calendario. Le damos clic y le colocamos un nombre y lo va a copiar en base al calendario. De repente quieren copiarlo en base a otro calendario, lo despliegan y ahí vamos, aceptamos y después ya aparece aquí el nombre del calendario. Ahora, para cambiar entonces nuestros días laborables en este calendario, vamos a ir aquí le dice semanas laborables y aquí donde dice predeterminado vamos a ir acá en detalle y pues vamos a seleccionar los días laborables, ¿no? Por ejemplo, yo quiero que sea de lunes a sábado. Entonces de lunes presionamos la tecla Shift, presionamos sábado y nos dice aquí establecer días en estos periodos laborables y nos dice desde qué hora. Pues yo lo voy a colocar desde las 8 de la mañana hasta las 12, luego desde la 1 hasta las 5 y luego lo vamos a dar en aceptar y observen aquí cómo ha cambiado. De esta forma es que yo cambio mi calendario, mis días laborables en el proyecto, pero aquí hay algo mucho más interesante que cambiar estos días. Uno es que aquí en secciones podríamos agregar algún día festivo. Por ejemplo, aquí estamos en abril. Supongamos que sea que el 10 de abril haya un día feriado. Lo colocamos acá el motivo porque es feriado. En este caso lo coloco así, feriado. Y en comienzo pues lo voy a colocar el 10 de abril, 24 en este caso, aquí. El fin, pues el mismo día, ok, así. Entonces, observen cómo cambia esto de acá, ¿no? Y hay ahí un feriado, que es, vamos a colocar acá feriado 2 y vamos a colocar el 18. Por ejemplo, le coloco acá y aquí ya se colocó el. Entonces, estamos viendo acá un u otra excepción. Feriado 3. El 8, supongamos que sea el 8, vamos acá el 8 y ahí está, estaba apareciendo ahora el color rojo, pero como ven se coloca el color rojo cuando se mantiene ahí seleccionado. Ahora la leyenda nos dice acá día de sección, es esto de que se está mostrando. Aquí hay otra opción que nos podría interesar, la semana laboral no predeterminada. Eso de aquí estamos acá, recuerden que la semana predeterminada tiene sus detalles esta opción, pero podríamos colocarlo aquí algún día que sea diferente a nuestro calendario. Por decir, este viernes solamente se va a trabajar hasta las 3 de la tarde, por decir, ¿no? Entonces acá lo pondré un día urgente. El 12 de abril, el mismo día, 12 de abril, vamos a cambiar el calendario que cae justamente que se va a salir simplemente a las 3 de la tarde. Aceptamos y pues nosotros podríamos dar clic y miren, nos aparece aquí de color amarillo. Quiere decir que ese día pues se va a estar aplicando el calendario que es no predeterminado. Se va a ir colocando aquí por si uno de los días que ya están en nuestros calendarios podríamos modificarlo, ¿no? De esta forma ya tenemos toda la leyenda que está acá, ¿no? Día laborable, como ven acá, día no laborable, horas laborables modificadas, que son estas de acá, el que tiene una línea, están modificadas, observen que tiene una línea. Ahora en el calendario, día de sección, está color, semana laboral no predeterminada y listo. Le vamos a dar clic en aceptar y ya hemos colocado el calendario. Ahora el calendario se asigna al proyecto. Aquí en información tendríamos que asignar el calendario personalizado y también se asigna aquí al diagrama Gantt. Entonces para eso vamos aquí y aquí se coloca el calendario. Ahí está. Entonces se asigna a las tareas y se asigna al diagrama.